Lo que hemos leído la palabra del Señor y quizás lo que no han escudriñado mucho aún, habrán escuchado que Dios atiende al humilde, o el que se humilla será enaltecido. Estas palabras describen de alguna manera el poder de la humildad y lo que Dios siente y lo que Dios hace a través de una persona humilde. Pero si tenemos que definir la humildad con nuestras propias palabras, ¿de qué manera la leemos? Por eso esta noche nos vamos a remitir a la palabra de Dios para ver qué significa la humildad. Muchas veces en nuestra vida diaria sabemos reconocer a una persona humilde. Y es una virtud, ¿no? Y es lindo cuando una persona es humilde. Pero muchas veces nosotros carecemos de esa humildad. Por diferentes circunstancias. A todos nos tocan vivir circunstancias distintas. A todos nos toca conducirnos por la vida diaria de una manera distinta. Pero si muchas veces fallamos en eso de ser humildes, no es porque seamos malos, es porque viene con nuestra naturaleza humana. Cuando el orgullo, el egocentrismo, cuando buscar mi propio bien, satisfacer lo que cada uno necesita, y en la sociedad que vivimos hoy día, es algo normal, es algo común. Trabajamos para satisfacer nuestras necesidades, es así. Trabajamos porque necesitamos el sustento diario. Ahora, ¿cuándo empieza la humildad y cuándo empieza esa autosuficiencia que muchas veces cada uno de nosotros tenemos? El orgullo, la soberbia y la altivez son parte de esta naturaleza humana y es la que en muchas oportunidades hace tan difícil que nosotros seamos humildes. ¿Cuál es el significado de la palabra del Señor? Muchas veces hemos escuchado en el Salmo 138:6 que se ha dicho: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. No dice que no lo mira, no dice que no lo escucha, lo mira de lejos. ¿Cómo pensamos que el Señor nos mira a nosotros individualmente? ¿Cómo nos conducimos por nuestra vida diariamente? La palabra humilde, humildad, según la Biblia, toma un significado de acuerdo a una raíz etimológica de la misma. El ser humilde, según las escrituras hebreas, es sinónimo de estar afligido, humillado, abatido, sometido, rebajado, llegando a denotar literalmente una bajeza de condición. Un significado similar también se halla en las escrituras del Nuevo Testamento, en el griego, del Nuevo Testamento, denotando una bajeza mental o una humildad de mente. Ahora, ¿qué quiere decir todo eso? Que para ser humilde, según la Biblia, la persona debe colocar su ego por debajo. ¿Y cuántas veces nos cuesta? Primera Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice: humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando colocamos nuestro ego bien abajo, es ahí cuando estamos humillados, y se ve cuando la persona baja un escalón, baja 2, baja 3 y deja que el Señor obre. Esa es la humillación que Dios busca. Que cuando no nos creamos autosuficientes, que dependamos de Él, que dependamos de la guía de su Espíritu Santo. La persona humillada quebranta sus pensamientos y sus emociones egocéntricas, porque cada uno de nosotros
pensamos como quien dice que el mundo gira alrededor de nuestras vidas. Cada uno de nosotros en muchas oportunidades queremos ser el centro y en muchas oportunidades no queremos ni que nos miren. El concepto de humildad lo vemos reflejado en la Biblia en el acto de arrepentimiento. Cuando una persona reconoce su pecado, deja de un lado el orgullo y entiende que por sí solo no puede seguir adelante. Por sí solo no puede hallar salvación. Que por sus propios méritos ya no puede más. Es como quien dice muchas veces cuando se toca fondo. Cuando este acto se hace visible en nuestras vidas, vemos que Dios empieza a obrar y a la persona que está recibiendo de Dios no le importa el que dirán. No le importa el que está al lado, el que está enfrente, el que está detrás. Porque su relación íntima es con el Señor. No le importa lo que irá a pasar mañana, porque hoy Él está viviendo una relación íntima con el Señor. Y esta posición lo ocupa solamente cuando se somete a Dios. Solamente cuando la persona doblega su orgullo, deja el egocentrismo de un lado y permite que Dios obre en su vida. El Evangelio según Lucas, el capítulo 18, el versículo 13, dice así: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio con mi pecador. Ser humilde de espíritu es una decisión voluntaria de total sumisión ante la presencia de Dios. Desde que entramos por esta puerta, por esta casa de Dios, su presencia es una realidad en cada uno de nosotros. Su palabra dice: de donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él en medio está. Ahora, si nosotros tomamos conciencia de que estamos ante la presencia de Dios, ¿cómo serán nuestros pensamientos en este momento? ¿Qué estamos pensando ahora? Porque es cierto, la naturaleza humana, la mente, por ahí divaga, por ahí piensa cosas que no debe. Ahora, cuando nos sometemos a la presencia de Dios y permitimos que la guía de su Espíritu Santo, es donde abrimos nuestros corazones y dejamos que su palabra obre en nosotros, para que transforme muchas veces nuestra manera de percibir la vida, percibir el entorno en el cual nos movemos, en el lugar donde estamos. Cuando tomamos esa conciencia, y no solo en su casa, sino que la presencia de Dios está con nosotros en cada momento de nuestras vidas, nosotros nos empezaremos a mover de una manera distinta en el ambiente que estemos, sea el trabajo, sea el colegio, la facultad, con amigos, la escuela, donde estuviésemos. Nuestra vida, nuestra manera de proceder en el entorno donde estemos será completamente distinto, porque sabemos que Dios también ahí está. Demarcará una relación íntima con Él cuando disponemos nuestras vidas para que Él sea el centro y no que todo gire en el entorno nuestro. Ser humilde de espíritu es una decisión voluntaria de total sumisión ante la presencia de Dios. Es algo voluntario, es algo pensante, es algo que lo razono. No es algo que alguien me impone, no es algo que alguien me tenga que convencer. Es algo que yo decido. Yo decido de la manera de conducirme. Yo decido lo que puedo llegar a pensar. Porque para eso está el libre albedrío. Ahora, muchas veces, es cierto, muchas veces hay circunstancias en la vida donde nosotros más no podemos. Es ahí donde obra el Espíritu Santo. Es ahí donde el Espíritu Santo nos da fortaleza. Es ahí, por más difícil que sea la situación, de la manera que nosotros nos conducimos, va a determinar el éxito
o fracaso que tengamos en las determinadas situaciones que nos toquen vivir en la vida. La persona humilde no considera que sus logros le otorguen derecho a recibir un trato especial o estar en una mejor posición. Vemos lo que nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 14, el versículo 7 al 11. Observando cómo escogían los primeros asientos en la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto significa que una persona humilde no busca un reconocimiento especial, no busca el reconocimiento de las personas, no busca destacar. Es humilde porque Dios es humilde. Tiene una actitud altruista, como quien dice, y no le hace falta ser el centro de atención, el centro de los demás. No se cree, como muchas veces oímos en una jerga, el ombligo del mundo, que todo gira alrededor de él. Ser humilde significa tener una visión clara y objetiva de uno mismo. Saber bien lo que somos y qué somos. La carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 12, versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La persona humilde está consciente de sus fortalezas y sus debilidades. Esto significa que reconoce sus carencias, no porque tenga una baja autoestima, sino que comprende el concepto de independencia que deben tener cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Dios no quiera que un día, no por mí, sino por ustedes, me escuchen cantar. Cada uno ocupa un lugar, ¿sí? Cada uno sabe de lo que puede llegar a hacer o dejar de hacer de acuerdo a los dones o talentos que Dios le dio. ¿O quieren escucharme cantar? No. No, yo creo y sé que es así, que cuando nosotros tenemos los pies sobre la tierra, nos evitaremos muchas veces de cometer errores. Porque sabemos el lugar que ocupamos y sabemos qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Pero sabemos también que lo que Dios nos dio, un día nos lo va a demandar. No ocultemos lo que Dios nos dio. Si Dios nos dio un talento para hacer algo, ocupemos ese talento y glorifiquemos a Dios con ese talento. No neguemos las virtudes que Él puso en cada uno de nosotros. Creo que Dios habla a cada uno de nuestros corazones en esta noche a través de su Espíritu Santo, que nos fortalece a través de su palabra. En Romanos capítulo 12, versículo 16: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hoy muchos escuchamos la palabra opinólogos. El que opina de todo sabe. Él sabe todo, más que todos.
Hay cosas que es cierto que las sabemos, y hay cosas, si no las sabemos, no lo sé. Si a mí un día me hacen una pregunta y yo no la sé responder, como me ha pasado más de una vez, no es vergüenza decir no saber. Más vergüenza es zanatear y estar equivocado. Y que te descubran que estás equivocado. Entonces cada cual sabe hasta dónde llega la capacidad que tenemos. No ocupemos lugares que no nos corresponden. La persona humilde mira a los demás con respeto, tratándolas como si fuesen superiores a él mismo. Por más que haga lo mismo que yo. ¿Por qué? Porque siempre tengo algo que aprender. Nadie nació sabiendo. Siempre aprenderemos de los demás. Siempre aprenderemos del entorno que vivamos. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores al mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. No nos concentremos en nosotros mismos. Tenemos personas en nuestro entorno. Quizás no la están pasando bien. Quizás necesitan una palabra de aliento. Nadie necesita que se le diga lo que no sabe hacer cuando esa persona sabe sus limitaciones. Ahora, en cada uno de nosotros está saber ocupar el lugar que tenemos que ocupar. ¿Quieren que cante? No. Filipenses, capítulo 2, versículos 3 al 4. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué importancia es tener siempre a las demás personas presentes. Siempre en el entorno en el que estemos. Es cierto, cuando somos muchos pasamos desapercibidos. Pero siempre tenemos a alguien adelante, atrás, al lado. No solo en la iglesia, en el trabajo, donde estemos. Importémonos por las personas. Seamos personas que transformen el entorno en el cual se mueven. Y eso lo haremos con humildad. No busquemos superar a los demás como si estuviéramos rivalizando con ellos, sino es una honra también servir. El humilde trae a su vida esa capacidad de servicio. A la persona humilde se le abren las puertas con facilidad en el lugar en donde llega. Jesús es el mayor ejemplo de humildad, llegando incluso a decir que aprendiéramos de Él y así poder hallar descanso para nuestras almas. En su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11, el apóstol Pablo aconseja a los creyentes a tener la misma actitud de humildad que tuvo Jesucristo. Si analizamos nuestras vidas, si nos reflejamos en su palabra, muchas veces, qué lejos estamos. La humildad que tenía Jesucristo lo llevó a doblegar su voluntad a la voluntad de su Padre, inclusive a entregar su vida en la cruz del Calvario para salvación de muchos. Es el ejemplo más grande que tenemos de humildad. Los evangelios relatan las historias, relatan este ejemplo de humildad, inclusive en Juan 13:15, cuando esa humildad le llevó a lavar los pies de sus discípulos. Jesús fue humilde al dejarse bautizar por Juan el Bautista, siendo él el Mesías. Demostró humildad pagando los impuestos, pagando tributo al César. Jesús no buscó reconocimiento de la gente cuando hacía milagros o prodigios o daba alguna revelación. Antes bien, que le decía a sus discípulos que no dijeran nada a nadie
Jesús no amaba la gloria de los hombres, sino le importaba cumplir con el propósito para el cual su Padre lo había enviado a la tierra. Buscaba la aprobación de su Padre, no de los hombres. Jesús se compadeció sinceramente por las demás personas, importándoles sus necesidades. Los 2 ciegos, la mujer cananea, la mujer de flujo de sangre, el ciego Bartimeo, los 10 leprosos. Jesús no consideró el rechazo de la gente como motivo para despreciarlos. Cuando no fue aceptado en la aldea de Samaria, no se molestó. Más bien reprendió a sus discípulos por tener una actitud vengativa hacia ellos. Jesús respetó y se sujetó a las figuras de autoridades presentes en sus vidas. Juan el Bautista, sus padres, Pilato, el emperador, Herodes y los sumos sacerdotes. Jesús trató a los demás como superiores a él mismo, lavándole los pies y sirviéndoles. Esto refleja su misión al venir al mundo, con el propósito de servir y dar su vida en rescate de muchos. En Jesús vemos cumplirse totalmente la promesa de que Dios atiende al humilde. Fue exaltado por su humildad más que por ninguna otra virtud, demostrando con eso cuán poderoso es cuando Dios atiende a los humildes. La Biblia describe el poder de la humildad al dar a conocer sus dulces frutos en aquellos que son humildes de corazón. Es impresionante cómo Dios atiende al humilde, cómo inclina sus oídos, cómo escucha sus peticiones. Y no solo eso, también cómo lo exalta. Podemos ver qué es lo que pasa con un humilde. Dios lo atiende, Dios lo oye, Dios le exalta, Dios le da gracia, habita con él, lo mira, lo consuela, lo salva, lo pone en lugares de altura cuando son humildes. El resultado de la humildad es la honra. Dios honra a quienes los honran. Dios se atiende al humilde debido a que éste reconoce de forma voluntaria que solo con la ayuda de Dios puede llegar a seguir adelante. Cuando nuestras fuerzas ya no dan más, cuando nuestras capacidades ya no nos pueden llevar adelante, solo Dios es el que nos puede tender la mano, llenar nuestra vida de su amor y misericordia, fortalecernos y sacarnos adelante de cualquier situación, ayudándonos a sobrellevar los días difíciles, sobrellevar las situaciones adversas, solo con la fortaleza que el Espíritu Santo nos da. Y en aquel momento, cuando comprendamos lo que es ser humilde y hemos dispuesto nuestra vida para que Dios obre a través de ella, seremos exaltados sin ningún tipo de orgullo, porque sabemos que Dios es el que se glorifica. Ahora, ¿cómo será nuestra actitud si somos egocéntricos? La única manera que Dios sea glorificado en nosotros es que seamos humildes, es que dejemos que Él obre. Y cuando entendemos que Él es el que obra y no somos nosotros, cuando entendemos que Él es el que nos provee y no somos nosotros, cuando comprendamos que si lo tenemos todo, no tenemos salud, nada somos. Cuando entendamos que Él es el centro de nuestras vidas, es ahí donde Él se va a glorificar. Es ahí donde Él va a traer a nuestras vidas ese gozo y esa paz, por más difícil que sea la situación que estemos atravesando. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Leemos de vuelta. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios,
para que Él los exalte cuando yo quiero. No, es cuando fuere tiempo. En humildad sabré esperar el tiempo de Dios. Sabré moverme en el tiempo de Dios, porque sabemos que Él es el centro de nuestras vidas. Mantener el ego en un nivel bajo es una condición necesaria para poder vivir en humildad. Romanos capítulo 12, versículo 16. Romanos capítulo 12, versículo 16. Unánime entre vosotros, no altivos, sino asociándolos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Debemos de colocarnos al nivel de los humildes y no presumir que somos sabios, creyendo que somos los únicos en saber algo, los que tienen la última palabra. En Filipenses capítulo 2 al 3, parafraseando, consideremos a las demás personas superiores a nosotros mismos, no haciendo las cosas por rivalidad o por orgullo. Debemos de velar no solo por nuestros intereses, sino también por los intereses de los demás, que muchas veces cuesta. Debemos tolerar y perdonar la falta de los demás como el Señor nos perdonó, según nos dice en Colosenses capítulo 3, versículos 2 al 13. Nuestro trato debe ser con paciencia, amabilidad, bondad y compasión. Qué difícil se torna a veces. ¿El Señor nos perdonó? Yo creo que a unos cuantos. ¿El Señor nos perdonó? A todos el Señor nos perdonó. Cuán difícil es muchas veces llegar a perdonar a alguien. Y es así como Él nos perdonó. Es así como Él obró nuestras vidas que debemos perdonar. Y es difícil por nuestra naturaleza. Pero cuando entendemos que el perdón es algo que no hace bien a nosotros, no a la otra persona, va a ser más fácil perdonar. ¿Y cómo es esto? Muchas veces nos sentimos ofendidos, heridos y tantas cosas. Y nosotros nos cargamos, nos preocupamos. Y en la familia hay división, y en la familia hay peleas, y hay distanciamientos, y no le hablo más, y no le digo más, y no le busco más. Y cuántas tantas cosas. Cuando soltamos perdón, yo me libero de esa carga. Yo me libero de esa preocupación. Entonces, perdonar es un bien que me hago a mí mismo. Cuando yo suelto perdón, es un bien que me estoy haciendo a mí, más que la otra persona. Cuando comprendo esto, será mucho más fácil perdonar. Será mucho más fácil tener las relaciones de armonía, como quien dice. Debemos tolerar, que nos hace difícil. Debemos perdonar. Debemos tener paciencia, ser amables, bondadosos y tener compasión. Tito, capítulo 3, versículo 2. Debemos evitar, no dice tratar, evitar hablar mal de alguien. Antes bien debemos ser pacíficos y respetuosos con todos. Hay aquí los chismes, ¿no? Hay aquí cuando se juntan y uno habla mal del otro, el otro habla mal del otro y se arma que yo te dije, que vos me dijiste, que me dijo, que te dijo, que te dijo, que te dijo, y se arma una cosa que después casi es imposible llegar a salir sin quedar expuestos. Y qué feo es cuando quedamos expuestos. Primera Pedro capítulo 5, versículo 5, habla donde los jóvenes deben estar sujetos a los ancianos con respeto. ¿Qué sabe ese? Ustedes no escucharon eso. Los tiempos cambiaron. Está chapado a la antigua, ¿no? Antes no era así. Sujeción. Muchas veces no nos va a gustar, pero en la sujeción hay bendición.
No nos creamos sabios, como dije antes, en nuestra propia opinión. Siempre tendremos que aprender, y más de las personas mayores. Yo cuando era joven, no hace tanto, no se rían así. Yo cuando era joven, pensaba que me llevaba al mundo por delante. Y no es así. Muchos me aconsejaban, y no es lo que yo quería un consejo, sino yo quería hacer la mía. La tenés clara, dice una publicidad, ¿no? Esa actitud es la que nos lleva muchas veces a cometer los errores. Y cuando nosotros aprendemos por nosotros mismos las dificultades que muchas veces nos dicen, no lo hagas, y lo hacemos igual. Cuando una persona mayor nos dice no hagas esto o aquello, porque ya lo vivió. Evitémonos un problema. Cuando te dicen que a la alta velocidad te va a producir un accidente fatal, lo que dé. Y dale que va. Hasta que le hacemos trabajar lo mecánico. Y duele el bolsillo. Y así en todas las cosas de nuestras vidas. Los consejos muchas veces no nos gustan. Pero las personas que nos aconsejan quizás es porque ya estuvieron ahí. Y es por amor que no quieren evitar que nos vaya mal. Cuando le decimos a los adolescentes, a nuestros hijos, estudien todos los días. Porque sabemos que al último día le va a ser más difícil aprobar. La carga horaria va a ser más difícil. Y le va a traer dificultad. Y cuando están todos de vacaciones o en la pile, tienen que estar quemando pestañas para poder aprobar, para poder rendir. Entonces, ¿qué hacen los padres? Tratan de evitarle esa mala situación. Dios exaltará al humilde y lo colocará en un lugar de honor, no porque lo merezca, sino porque esperó en Dios.